Quiero esta mañana saludarlos en el nombre del Señor para poder compartir nuestro estudio de esta mañana. Como bien saben ustedes, vamos a estudiar el capítulo 8 del libro de Nehemías, ¿no? Entonces, tenemos que entrar en el contexto en el cual estábamos anteriormente. Como ustedes recuerdan, a ver, déjenme ahí un poquito, solamente compartir la pantalla. Y ya estamos ahí. Entonces, entramos en ese contexto. Recordemos que en el capítulo 7, nuestro hermano Renato nos había hablado acerca de cómo Nehemías había organizado el pueblo, ¿no? Había organizado el pueblo de manera tal que habían terminado de reconstruir los muros alrededor de toda la ciudad. Después de esto, Nehemías procedió a hacer un censo de todos los que regresaron, ¿verdad? A Judea, ya allá del cautiverio, ¿no? Retornaron muchos judíos, muchos sacerdotes, muchos levitas, muchos cantores, muchos sirvientes, ¿sí? Muchísima gente, ¿sí? Nos dice en el capítulo 7 que fueron 42.360 quienes regresaron de los judíos, entre todos ellos, más sus siervos y siervas, que eran 7.330, que hacen un total de casi 50.000 personas que retornaron. Fueron alrededor de 49.690. Estos que regresaron ofrecieron generosamente, ¿sí?, ofrendas de oro, de plata, principalmente de qué, de vestidos para los sacerdotes, para que pudiera darse, ¿sí?, las ceremonias, porque así lo había establecido Dios desde el principio. También, otra de las cosas que podemos ver es que después de haber ofrecido generosamente todo esto, ellos regresaron a sus ciudades, ¿sí? Esto nos cuenta el último versículo del capítulo 7. Se fueron, dice, para sus ciudades en el séptimo mes, que es el mes de Abiú, ¿no? El primer día de ese séptimo mes volvieron nuevamente a la ciudad de Jerusalén y se reunieron, ¿sí?, ahí, en este lugar. Pues ahora, en el capítulo 8, vamos a ver algunos aspectos muy interesantes. Primero, que es el primer momento en este libro de Nehemías que habla acerca de Esdras, el sacerdote, ¿sí?, el escriba, ¿no? Hasta acá habíamos visto todo que va narrando Nehemías acerca de lo que ha estado haciendo durante este tiempo. Pero ahora sí vamos a ver que viene otra persona, que es el sacerdote Esdras. Entonces, para entrar en este contexto, recordemos que habíamos visto, ¿sí?, habíamos visto que hubo básicamente tres momentos de retorno. El primer momento vino con Zorobabel, ¿sí?, para hacer la reconstrucción del templo. La reconstrucción concluyó con el retorno del sacerdote Esdras. Después de esto, algunos años más tarde, vino Nehemías y concluyó toda la reconstrucción de la muralla. Entonces, ¿qué vamos a ver en este capítulo 8? Lo que vamos a ver en este capítulo 8 es algo muy importante. Hasta acá, hasta el séptimo, todo lo que se hizo, vamos a decir, la restauración física de los elementos de culto que el pueblo judío había perdido al ser llevados a Babilonia, es decir, el templo y la ciudad de Jerusalén, ¿no es cierto?
Pero del capítulo 8 al capítulo 12 vamos a ver cómo ahora lo que va a hacer el pueblo judío, principalmente este grupo de sacerdotes, es restablecer, ¿sí?, la ley de Dios. Es restablecer todos los ritos, las ceremonias que Dios había establecido, ¿sí?, mediante la ley, para que así pudieran cumplir con todo lo que Dios esperaba de ellos. Es decir, ¿sí?, del 8 al capítulo 8 al capítulo 12 vamos a ver la restauración espiritual de el pueblo de Israel. Muy bien, para entrar a desarrollar nuestro tema, hermanos, vamos a entrar en oración, por favor, ahí acompáñenme todos y oremos y le decimos a nuestro Padre, amadísimo Dios, Señor bendito, generoso y amado, Padre, te pedimos, Señor, que tú nos guíes esta mañana, Padre, que tú permitas que podamos entender, Señor, el propósito que tú has tenido para dejar todo estas enseñanzas, Padre, a través de estos libros que estamos estudiando, Señor bendito, y así poder desarrollar, Padre, nuestra vida espiritual, Señor bendito. Te oro, Padre, para que tú guíes a tu siervo, Señor, que pueda mostrar lo que tú tienes, Padre, para nosotros, ese propósito que tú has establecido, Dios bendito. Guía, Señor, a toda esta congregación, Padre, para su edificación y crecimiento espiritual, Padre bendito, y permítanos siempre tener la capacidad, Padre, de estar unidos, Señor, en ese mismo sentir, Padre, y en esa misma fe que tú has establecido como Padre nuestro. Te damos gracias, Dios, porque nos permites estar reunidos. En el nombre amado, bendito, precioso de Jesús, oramos a ti. Amén. Muy bien. Entonces, ahora sí, una vez ya conocido esta parte de introducción, entramos directamente, ¿sí?, a nuestro estudio, ¿ya? Para lo cual, este capítulo 8 lo he dividido en 3 partes, ¿no? La primera parte que vamos a estudiar es del versículo 1 al versículo 8, y dice lo siguiente: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaba Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Masaías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acuf, Sabatai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Yosabet, Hanán y Pelai hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Muy bien, qué interesante es ver todo esto, ¿no es cierto? Recordemos, quien está enseñando es Nehemías, quien había escrito el libro es Nehemías. En este sentido, quiero decirles, hermanos,
que hay algunas hipótesis relacionadas a esto. En realidad, algunos estudiosos de la palabra de Dios dicen que tanto el libro de Nehemías como el libro de Esdras originalmente era un solo libro, un solo compendio, incluido el libro de Esther, pero que por razones diferentes se separaron, ya que cada uno de estos libros fue contado, ¿sí?, por una persona diferente, ¿sí?, y escritos en algunos tiempos diferentes. Pero al margen de todo esto, lo que estamos viendo es cómo, si Dios permitió que estas enseñanzas llegaran para nosotros. Para poder entender bien, ¿sí?, todo esto, nos enfocamos, hermanos, en ver, ¿sí?, cómo se estaba dando todo esto. Los versículos 1 y 2 nos dicen, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. ¿Sí? Recordemos en el versículo, en el capítulo 7, todos habían regresado, dice, a sus casas y había muy pocos. Por eso recuerden que Nehemías, ¿sí?, hizo cerrar la puerta en la mañana hasta el mediodía, porque había muy poca gente dentro de Jerusalén para que pudieran tener cuidado de la ciudad, ¿no? Entonces, toda la gente volvió. Imaginémonos nomás la cantidad de gente que estuvo ahí. Recordemos, eran como 50,000 los que retornaron, ¿sí?, con Nehemías en el censo que hizo. Pero los otros que regresaron anteriormente, ¿sí?, podemos entender que había una gran cantidad de gente, ¿sí? ¿Y dónde estaban? Dice, ¿no? Delante de la puerta de las aguas. Estudiamos, hermanos, ¿sí?, cómo era esto. Acá les muestro un mapa, ¿sí?, para que ustedes puedan ver que la puerta de las aguas está en este lugar, que estaba dando, ¿no es cierto?, hacia el otro valle, hacia el río. ¿Ya? Y ustedes pueden ver en estas dos gráficas dónde está esa puerta, ¿sí? Dice, en la plaza que estaba delante, ahí es donde estudiaron. Pero como ustedes pueden darse cuenta, ¿sí?, no había mucho espacio. Pero, sin embargo, estuvo ahí toda la gente, ¿sí? ¿Y qué hizo toda la gente? Dice, trajeron el libro de la ley, ¿sí? Ahora, ¿de qué libro estamos hablando? ¿Cuál fue ese libro? Recordemos que en ese tiempo no había la Biblia, ¿sí? ¿Qué escrito fue el que tuvieron? ¿Sí? Podemos hacer una relación en que el abuelo de Esdras, recuerden, fue quien encontró, dice, el libro de la ley. ¿Y qué era este libro de la ley? Se relacionaba a el Pentateuco, es decir, los 5 escritos, ¿sí?, hechos por Moisés. ¿Y a razón de qué podemos entender eso? Que está hablando la ley de Moisés. O sea, la ley estuvo escrita en estos 5 libros, ¿no?, que son los primeros libros de la Biblia. Entonces, este fue el libro que trajeron, que Dios le había dado, dice, a Israel. Entonces, ordenaron al sacerdote Esdras a hacer eso. Ahora, este primer día, ¿sí?, del 7º mes, es muy importante entenderlo, ¿ya? ¿Por qué es importante? Lo vamos a ver más adelante. Pero si recordamos un poco, ¿sí?, cuando le dijeron que traiga a Esdras, ¿sí?, el libro de la ley, dice el versículo 2, delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender el primer día del 7º mes. Sí, en el capítulo 6, versículo 15, 6:15, vimos lo siguiente, ¿sí? Que fue terminado, dice el muro, pues el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días, ¿ya? Es decir, que el muro fue acabado en el 6º mes, el día 25, que fue cuando todos regresaron hacia sus lugares. Pero 7 días después volvieron nuevamente, ¿sí?, hacia
Jerusalén, ¿sí? Hacia Jerusalén, ¿ya? Es decir, que pasó más o menos una semana, ¿no? Y esto lo podemos entender mejor leyendo, ¿sí? El versículo 73 del capítulo 7, cuando dice, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo, y todo Israel en sus ciudades. Y después dice, venido el mes séptimo, es decir, cuando llegó el séptimo mes, es decir, el primer día del séptimo mes, el mes de Abiú en el calendario judío, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y ese día fue que todos se trasladaron hacia Jerusalén. Y cuando dice en el versículo 1 del capítulo 8, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, estamos hablando justo en ese tiempo, entre esos primeros días, ¿sí? Del séptimo mes. Este fue un acontecimiento increíble, hermanos. Miles de personas reunidos ahí. Continuamos, ¿sí? Estudiando. ¿Y qué nos dice? Los versículos 3 y 4 dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuánto tiempo había leído Esdras? Pues probablemente 6 horas. 6 horas que leyó de este libro. ¿Y qué pasó con la gente que estaba ahí? Dice, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Es decir, había varones, mujeres y probablemente niños, ¿sí? Que podían entender las enseñanzas de la ley. Los más pequeños tal vez no estaban con ellos. Dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Qué hermoso, hermanos. ¿Sí? Imaginémonos 6 horas las personas ahí escuchando lo que se leía el libro de la ley. 6 horas. ¿Sí? Si nos imaginamos un poco nuestro tiempo, con 40, 45 minutos que tenemos un estudio, ¿sí? O un mensaje en la congregación, a veces nos distraemos, nos aburrimos, comenzamos a pensar otras cosas. Pero qué gran enseñanza, qué bello, ¿sí? Es saber que estas personas estuvieron atentas por 6 horas. Dice, versículo 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Masías, y a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. ¿Sí? Entonces, otra cosa que podemos entender de esto, que esto no fue casual. No es que alguien dijo, ya, vamos, reunámonos y hagamos esto. Traigan el libro y ya. Lo que nos da a entender toda esta lectura es que ellos habían organizado anticipadamente todo esto que iba a ocurrir, ¿sí? Ya se habían organizado. Es por eso que nos dice qué cosa que habían hecho, dice, sobre un púlpito de madera, es decir, como un escenario, ¿sí? Habían puesto, ¿sí? Ya un lugar, un estrado, en el cual se paró Esdras con el libro de la ley de Moisés, con 6 de los sacerdotes, ¿sí? A 6 de ellos, ¿sí? Hacia su mano derecha y 7 hacia su mano izquierda, ¿sí? De modo que hacían un total de 14 personas en este estrado. ¿Qué hacían estos hombres? ¿Cuál era su función de estos hombres junto a Esdras? Más adelante vamos a ver que probablemente ellos también leyeron el libro conjuntamente con Esdras. Creo que una persona no puede leer con mucha claridad por 6 horas un libro. Imaginémonos, ahora tal vez sí, porque tenemos un micrófono y podríamos estar leyendo,
Pero imaginémonos la fuerza de voz que debía tener el lector ahí arriba, para que pudiera escuchar toda esta gran multitud de gente con atención, ¿verdad? Entonces, eso es cansado, soportar 6 horas. Creo que ni el mejor pregonero pudiera hacerlo eso. Entonces, se turnaban estos hombres en leer la palabra de Dios. Versículo 5 dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Esto es también importante, interesante. Antes de iniciarse la lectura, con el solo hecho de ver el libro y abrir el libro, que nos dice que el pueblo estuvo atento. La atención de las personas era en poder recibir, recepcionar lo que había dentro de este libro, no el libro en sí. Para nosotros es una enseñanza, ¿sí? No podemos nosotros tener nuestra Biblia como algo sagrado, ¿no? Es un libro. Lo que es sagrado, lo que es a lo que debemos estar atentos, no es en sí al libro físico, sino al contenido de este libro. Y el pueblo hizo eso. Versículo 6 dice, bendijo entonces Esdras a Jehová. Antes de comenzar a leer este libro, ¿sí? ¿Qué hizo Esdras? Dice, elevó una oración a Dios, ¿sí? ¿Qué le dice? Dios grande. ¿Y cómo responde el pueblo? Dice, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. ¿Sí? Qué hermoso, ¿verdad? Todos atentos, levantando las manos y diciendo, amén, que así sea, que se haga lo que Dios está permitiendo. Pero al mismo tiempo, ¿qué hicieron? Dice, versículo 6, la última parte, dice, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Es decir, que toda esta gente se humilló porque entendió que iba a escuchar la palabra de Dios, lo que Dios iba a decirles, y se postraron rostro en tierra. Eso nos enseña, hermanos, la gran reverencia que se tiene que tener al leer la palabra de Dios, porque es su palabra. Ahora vemos también, podemos notar algo muy interesante. El versículo 7 dice, y los levitas, Yeshua, Bani, Serabías, Yamin, Akuf, Sabetai, Jodías, Masías, Kelita, Azarías, Yosabed, Hanán y Pelai hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. ¡Qué hermoso! Esta organización que habían hecho. Recordemos, ya habían construido un estrado, se habían puesto ahí los sacerdotes para la lectura, pero al mismo tiempo dejaron, ¿sí?, que un número grande de levitas se esparciera entre toda la multitud. ¿Para qué? Estando atentos, para que si alguno no entendía, tal vez levantara la mano y le explicaran, mientras se paraba la lectura, ¿sí?, de la palabra de Dios. Entonces, estos 13 levitas, ¿sí?, eran quienes explicaban lo que se leía en el libro de la ley. Versículo 8. Acá nos damos cuenta de que no solo Esdras leía el libro, porque ¿qué dice el versículo 8? Dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Cuando dice leían, está hablando de varias personas, no dice leía, ¿sí?
Entonces nos da a entender que esos 13 hombres que estaban junto a Esdras también tenían esa función, mientras los otros 13 que estaban abajo, ¿qué hacían? Enseñaban, hacían entender al pueblo lo que se estaba leyendo. Entonces, hasta este versículo 8 vemos cómo en ese contexto la gente se reunió en la puerta, ¿sí?, de las aguas, en la plaza de la puerta de las aguas, y escucharon atentamente, ¿sí?, a la ley de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo, ¿sí?, pudiera entender el sentido de lo que había en este libro. Y ese entendimiento dio un resultado. ¿Cuál fue el resultado de esta lectura y el entendimiento del pueblo a través de las explicaciones de estos levitas? Ahora sí leemos los versículos del 9 al 12, que dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Cuál fue el resultado? El entendimiento del pueblo. ¡Qué hermoso! A veces yo me pregunto si después de un estudio, de un mensaje, salimos de la congregación realmente habiendo entendido todo lo que se nos ha enseñado, ¿no? Lo que nos dice acá es que este pueblo, estos miles, millares de personas habían entendido. ¿Y cómo podemos saber que entendieron? Porque dice, ¿sí?, que el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Se compungieron y se pusieron a llorar al entender lo que les estaba mostrando, porque la ley les estaba mostrando, ¿sí?, su vida de pecado delante de Dios. Ahora, el gobernador Nehemías, el sacerdote Esdras, los escribas, los levitas, ¿sí?, que estaban ahí haciendo entender al pueblo, al ver toda esta escena, ¿sí?, de llanto, de lloro, ¿sí?, de haberse compungido, ¿qué les dijeron al pueblo? Les dijeron que no debían llorar, ¿sí?, que no debían ponerse tristes por las cosas que habían escuchado, sino más bien que debían tener gozo. En el versículo 10 vemos que les dicen: id, comed grosuras y bebed vino dulce. Y compartan. ¿Por qué esto? Porque ese día era un día santo a Dios. La última parte del versículo 10 dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Que no solo ellos tenían gozo, sino que Dios tenía gozo de lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿sí? Que ese día iba a ser un día consagrado a Dios. Y el pueblo hizo caso. Y todo el pueblo, dice, se fue a comer y a beber. Y lo más interesante que podemos ver acá es que, como les habían dicho, ¿sí?, que los que tenían
debían obsequiar porciones a los que no tenían. Es decir, que todos tenían que compartir, ¿sí?, el alimento físico, la bebida física, comer y beber conjuntamente. ¿Por qué? Porque así lo habían recibido y habían disfrutado del alimento espiritual a través de la lectura de la palabra de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, es una gran enseñanza la que estamos recibiendo a través de este capítulo 8 del libro de Nehemías, de cómo el pueblo de Dios debe comportarse, debe ser y hacer. Continuamos nuestro estudio y vamos a ver desde el versículo 13 al versículo 18 cómo al entender la ley, entender lo que leyeron en la ley, les lleva a este pueblo, ¿sí? ¿A qué? A observar la fiesta de las enramadas o de los tabernáculos, una fiesta muy importante establecida en esa ley. Dice lo siguiente, versículo 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Num, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Qué interesante, qué interesante. Fuera de lo que habían leído ese día, entendieron otras cosas, porque al día siguiente se reunieron las personas más importantes. Y después de un estudio detallado que les abrió el entendimiento, encontraron que ese séptimo mes de Abiú, de acuerdo a la ley, Dios había establecido por mano de Moisés que el pueblo de Israel, que los judíos debían vivir por una semana, ¿en qué? En unas enramadas. Vamos a decir, en unas carpas hoy en día, ¿no es cierto? Como una fiesta solemne. Recordemos que ellos estuvieron por 70 años allá, ¿sí?, en Babilonia, y no cumplieron con este rito, ¿sí? Por tanto, se dispusieron a celebrar esta gran fiesta, ¿sí? Esta fiesta solemne del mes séptimo. Esto lo hemos visto en los versículos 13 y 14. ¿Por qué esta fiesta? ¿Sí? Porque así estaba establecido. ¿Y cómo vemos que esta fiesta estaba establecida? Vamos al libro de Levítico, capítulo 23, versículos 33 al 36. Y dice Moisés: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días.
El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta. Ningún trabajo de siervo haréis. En los versículos 39 al 44 del mismo capítulo, leemos que dice, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiestas a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el 8º día será también de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. ¿Ya? Es decir, ahora vemos acá una fiesta diferente, pero celebrada el mismo día, que es la fiesta de las cosechas, ¿no? Pero tenían el mismo sentido. ¿Y cuál era el sentido de estas fiestas? ¿Sí? Que el pueblo recordara, ¿sí?, la vida cuando salieron en el desierto, que habían vivido en tiendas, ¿sí? Y por 7 días hicieran lo mismo, ¿sí? Y por 7 días. Ahora, estos hombres que estaban escuchando tenían mayor motivo, porque el primer pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto. Y ellos fueron sacados ¿de qué? De la prisión de Babilonia. Por tanto, se sentían, ¿sí?, con la responsabilidad de hacer lo que Dios había establecido, ¿sí? ¿Y qué hicieron ellos? Acataron esta norma, esta ley que había sido establecida por Dios. Y así es que estos dirigentes le dijeron al pueblo, versículo 15, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y 3 ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. El pueblo entendió, hizo caso, acató la ley, ¿sí?, e hicieron como estaba mandado ahí en el libro de Levíticos, ¿sí? Y salieron, recogieron las ramas necesarias. Versículo 16 dice, salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de las casas de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Es decir, todos hicieron sus enramadas dentro de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Dentro de Jerusalén. Acá podemos ver el mapa, ¿sí? ¿Dónde estuvieron ellos? ¿No? Dice, alrededor de sus casas. Y los que no tenían casas, ¿dónde hicieron sus enramadas? ¿Sí? Dicen ¿sí?, la puerta de Efraín, en el patio del templo, en la plaza de la puerta de las aguas. Son los lugares que ellos habitaron. Los que tenían casa, hicieron en sus patios de su casa. Y los que no tenían espacio o patio, ¿dónde hicieron? Dice, en sus terrazas, en sus terrados. Pero todos, hermanos, hicieron sus enramadas y vivieron por 7 días ahí. Acá hay algo interesante que leemos en el libro de Levítico, ¿sí? Dice en el versículo 36 del capítulo 23, 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, ¿sí? ¿Cuál fue la ofrenda que hizo este pueblo viviendo en enramadas? Miren lo que es interesante.
Una vez que todos hicieron, versículo 17 dice, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo gran alegría muy grande. ¿Ya? ¿Cuál fue esa ofrenda? Es esta, versículo 18, dice, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días. Su ofrenda fue escuchar la palabra de Dios todos los días. No sabemos cuántas horas. Fue cada día esas 6 horas que hicieron el primer día. Fueron todo el día. Fueron algunas horas. Esdras leía en una parte, porque la ciudad es grande, como hemos visto, ¿no? Leía en una parte, leía en otra, leía en otra. No sabemos cómo fue, pero lo que sí sabemos es que cada día la gente se alimentó de la palabra de Dios. Escucharon la voz de Dios, porque Esdras leía. Y como dice en Levítico, al octavo día fue una dice, fiesta solemne. ¿Qué hicieron ellos? Dice el último párrafo del versículo 18, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Entonces vemos cómo este pueblo cumplió e hizo lo que estaba establecido en la ley de Dios. Ahora, hermanos, con eso estamos concluyendo, ¿sí?, la parte de la lectura, ¿sí?, de la palabra de Dios. Pero ¿qué podemos sacar de todo esto que hemos leído? ¿Sí? ¿Qué conclusiones podemos tener? ¿Qué aplicación podemos dar a todo esto que hemos aprendido esta mañana para nuestros días? Es que debemos primero, hermanos, honrar la palabra de Dios, su palabra, leyéndola con frecuencia. Por 8 días, perdón, por 7 días, no, por 8 días, como contando el primer día que se leyó, ¿sí?, el pueblo escuchó la palabra de Dios. Fue leída la palabra de Dios, ¿sí? Y escuchó atentamente, con respeto, con convicción, se humillaron ante la palabra de Dios. No importó el tiempo necesario, el tiempo que les tomaba leer, lo hicieron de la manera adecuada. Otra segunda aplicación para nosotros es que debemos honrar su palabra, reconociendo que está inspirada por Dios. Muchos aún hoy en día dicen que la palabra de Dios fue escrita por cualquier hombre como un libro común y corriente. No, debemos entender, ¿sí?, que esta palabra viene de Dios. Y esta palabra, como resultado, hace que las personas, ¿sí?, cuando la entienden, se entristezcan, se compunjan, ¿sí? Pero en realidad esto debe de llevarnos a tener gozo de conocer la verdad. En el libro de Hechos, ¿sí?, en el capítulo 2, versículo 38, cuando después de que Pedro habla su discurso, dice, la gente se compungió de corazón y les dijeron, ¿sí?, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Sí? Esa tristeza, ese compungimiento debe llevar a entregarse a Dios, a aceptar al Señor Jesús como el personal salvador. Pero después de eso, no tener más tristeza, sino gozo y alegría de saber que hemos sido salvos y que tenemos una gran esperanza, ¿verdad? La siguiente aplicación. Debemos honrar su palabra buscando su comprensión. Recordemos, Esdras no solo leyó el libro. Los que estuvieron con él, esos 13 hombres, no solo leyeron el libro, sino que hubo, ¿sí?, 13 hombres que enseñaban y hacían comprender a aquel que no entendía, que explicaron lo que decía la ley,
lo que decía el libro, lo que Dios quería que se entendiese. ¿Sí? Y durante esos 7 días en que se leyó en las enramadas, posiblemente hubieron también hombres que estuvieron enseñando continuamente. Entonces nosotros al leer la palabra de Dios debemos de buscar entender completamente. ¿Sí? No hacer una lectura así superficial, sino entrar en lo que Dios nos enseña. Miren cómo de este capítulo 8 estamos sacando tanta enseñanza. Y finalmente, para concluir, amados hermanos, debemos honrar su palabra obedeciéndola. Eso es muy importante. ¿Sí? El ejemplo que encontramos en el capítulo 8 es que dice Esdras, las personas influyentes, los sacerdotes, los levitas, el mismo gobernador Nehemías, que se puso como parte de ese pueblo. ¿Qué hicieron? Encontraron en la ley el mandamiento del Señor de hacer una fiesta, ¿sí? De las enramadas, de los tabernáculos, la fiesta de la cosecha, que era muy importante para ellos, como un recordatorio de lo que había pasado anteriormente. Y ellos observaron ese mandamiento, cumplieron el mandamiento, obedecieron a esa ley e hicieron como estaba establecido. Vivieron por 7 días fuera de sus casas, ¿sí? A la intemperie, escuchando la palabra de Dios. Entonces, es un ejemplo grande que vimos que ellos obedecieron la palabra de Dios. Entonces, para nosotros la aplicación que debe ser, una vez que entendamos la palabra de Dios, debemos obedecerla. Hacer lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros de la mejor manera. Entonces, amados hermanos, ¿sí? Como estamos viendo, ¿sí? Es muy, muy, muy interesante, es muy importante, ¿sí? El tener esas aplicaciones, leer la palabra de Dios con frecuencia. Tener presente que no es cualquier palabra, que no es cualquier libro, sino que es la palabra inspirada por Dios, la que llega a nosotros. Tenemos que buscar la comprensión de esa palabra escrita, entender lo que hay ahí y una vez entendido, obedecerla. Obedecerla para poder, ¿sí?, hacer las cosas que Dios quiere que se hagan. Entonces, amados hermanos, ¿sí?, ¿qué vamos a establecer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Únicamente lo que Dios espera que hagamos. Muy bien, hermanos. Con esto concluimos nuestro estudio, ¿sí? Estoy dejando de compartir ahora para ver si hay algún comentario, alguna pregunta, ¿sí? Ahí voy a abrir el chat